Continuando con el contenido de tema referente al movimiento, a la evaluación del movimiento, a la evaluación de la musculatura, tenemos a la evaluación de la amplitud articular. A manera de introducción podemos decir que la medición del movimiento articular representa una parte fundamental de la evaluación física, ya que nos permite identificar la incapacidad del movimiento articular. Esta medición debe ser realizada diferenciando las mediciones por articulaciones para identificar las razones de la disminución de la amplitud de movimiento. Para la medición de la amplitud vamos a emplear el instrumento que ya habíamos mencionado con anterioridad, que será el goniómetro. Las estructuras articulares resultan un factor importante y estas van a estar formadas en general por un aspecto genérico. Tenemos a los elementos óseos con las superficies articulares, las congruencias y el plano de tratamiento. El cartílago hialino, que nos va a servir de amortiguación y deslizamiento. La cápsula y ligamentos, que nos van a brindar la estabilidad en la articulación. El tejido muscular, que nos va a dar la capacidad contráctil y la movilidad activa. El sistema músculo-tendinoso, que nos dará la capacidad elástica de rebote y absorción de impactos. Y por último tenemos la fascia a manera de formar unidades y envolturas. Dentro de lo que es la evaluación y en el plano de tratamiento, nos va a permitir que solo los movimientos lineales sobre la sección cóncava de la articulación sean de importancia para la evaluación. Se va a definir como el plano situado perpendicular a la parte más profunda de la superficie cóncava y el eje de rotación de la superficie convexa, como ocurre en una articulación tipo. Los elementos morfológicos que hemos mencionado hasta ahora van a acondicionar la cantidad de movimiento, distinguiendo entre las articulaciones que poseen un movimiento normal, en las que hay una homeostasis estructural, o aquellas en las que hay un movimiento alterado. Este movimiento alterado puede ser producido por la hipo e hipermovilidad articular, que se presenta a consecuencia de un defecto o exceso de movimiento. Se puede clasificar el movimiento en función de que si éste es ligero o considerablemente aumentado, o si está disminuido hasta una anquilosis o inestabilidad completa. Las causas de alteración del movimiento van a estar dadas o afectadas de acuerdo a una forma congénita o adquirida. La congénita se refiere a las malformaciones, a la hipotonía, la espasticidad, laxitud ligamentaria y laxitud capsular. Las adquiridas estarán dadas por accidentes, traumatismos, enfermedades, deportes,
vida diaria, costumbres, etc. La hipomovilidad va a estar condicionada por elementos óseos y cartilaginosos de la articulación, así como la mala recuperación de la fractura y los procesos de reabsorción y creación de hueso. Las causas de la limitación en la amplitud del movimiento van a ocurrir cuando esta amplitud es menor a la esperada para el rango de edad y sexo del sujeto. Esto suele estar causado por un problema mecánico de la articulación, como un bloque articular. Puede estar también por la inflamación del tejido circundante a la articulación o por rigidez muscular o presencia de dolor. Con frecuencia, las enfermedades como artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante o la osteoporosis suelen llevar a la articulación a una reducción de la cantidad de movimiento, específicamente en aquellas articulaciones comprometidas. Además, la limitación del movimiento puede estar asociada a una limitación de la función del individuo. Y podemos mencionar también a otras causas de la limitación de la movilidad articular, como el dolor, las deficiencias estructurales en las superficies articulares o en los huesos, a la retracción de los músculos antagonistas, las retracciones o adherencias en tejidos blandos periarticulares, específicamente en planos profundos. Podemos tener la presencia de inflamación, edema, alteraciones del tono muscular como la hipertonía, un espasmo muscular, cicatrices retraídas periarticulares y deformidades fijas articulares. También podemos mencionar a los patrones capsulares de articulaciones y segmentos corporales. Vamos a mencionar algunas como por ejemplo, en la región cervical los movimientos pueden estar limitados específicamente en las inclinaciones laterales y rotaciones. En la articulación temporomandibular vamos a encontrar el descenso de la mandíbula al abrir la boca, las desviaciones laterales en menor grado. En el complejo torácico tenemos la restricción simétrica en inclinaciones laterales y rotaciones, así como en la extensión. En la región lumbar tenemos la restricción simétrica también en las inclinaciones laterales y las rotaciones y en la extensión. En las articulaciones sacroiliaca, en la sínfisis púbica y la sacrocoxigia, va a haber el movimiento limitado por presencia de dolor al realizar manipulaciones articulares en varias direcciones. En la articulación glenohumeral, el movimiento va a estar limitado en la rotación externa, en la abducción y la rotación interna. En las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, los movimientos estarán limitados por dolor en los límites de movimiento
en cada una de las acciones del hombro. En el codo, la articulación radiohumeral, va a estar limitado el movimiento de flexión y extensión, así como el movimiento de pronosupinación. En las articulaciones radiocubital superior habrá una restricción simétrica en flexión y extensión, así como la supinación y la pronación. En la articulación radiocubital inferior, el dolor al final de los movimientos. En la muñeca, de forma general, habrá una restricción simétrica en flexión y extensión. En la articulación trapecio-metacarpiana va a haber un movimiento limitado en la abducción y en la extensión. En las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo al quinto dedo, existe una restricción simétrica en todas las posibilidades de movimiento. En la región metacarpofalángica e interfalángica va a existir una restricción en la flexión y extensión. En la cadera va a haber una mayor limitación a la rotación interna, a la flexión y abducción, pero una menor restricción a la extensión. En la rodilla, el movimiento será limitado en la flexión y en la extensión. En el tobillo, lo propio, el movimiento va a estar limitado en la flexión plantar o plantiflexión y en la flexión dorsal o dorsiflexión. En la región subastragalina va a haber una limitación en varo. En la región mediotarsiana tendremos una limitación del movimiento de dorsiflexión, de la flexión plantar, la abducción y la rotación interna. En la articulación metatarsofalángica del primer dedo, el movimiento estará limitado en extensión y flexión. En las articulaciones metatarsofalángicas del segundo al quinto dedo, el movimiento será limitado y muy variable, tendiendo a ser mayor a la flexión. En las articulaciones interfalángicas habrá una tendencia a ser mayor en la extensión. El orden secuencial de los movimientos restringidos y las acciones comprometidas son los que caracterizan el patrón capsular, pero no necesariamente serán los únicos. En algunas oportunidades, el profesional fisioterapeuta encontrará otras acciones limitadas. Por eso se muestran algunas modificaciones a los planteamientos de algunos autores. Podemos pasar a mencionar a la goniometría de forma específica para la valoración de la amplitud articular. Ya hemos descrito con anterioridad a este instrumento, pero podemos decir que la goniometría ha sido utilizada por la civilización humana desde la antigüedad hasta nuestro tiempo en innumerables aplicaciones. Por ejemplo, en la agricultura, en la carpintería, la herrería, la matemática, la geometría, física, ingeniería y arquitectura, entre muchas otras. La goniometría, por lo tanto, es la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales, en este caso de los huesos, a nivel de las articulaciones. Entonces aquí tenemos
un eje del segmento y el otro. Entonces, en el punto donde se cruzan o existe la intersección, es donde debemos ubicar el eje del goniómetro para realizar la medición. Los objetivos de la goniometría van a ser dos. Evaluar la posición de una articulación en el espacio. En este caso, se trata de un procedimiento estático que se utiliza para objetivizar y cuantificar la ausencia de movilidad de una articulación. Pero también el otro objetivo será evaluar el arco de movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos del espacio. En este caso se trata de un procedimiento dinámico que se utiliza para objetivizar y cuantificar la movilidad de una articulación. Para ello vamos a diferenciar a tres posturas que son importantes. Tenemos a la posición neutra, cuando el individuo se encuentra parado con la mirada adelante, los brazos colgando al costado del cuerpo, pero los pulgares dirigidos hacia adelante, los miembros inferiores uno al lado del otro, con las rodillas en extensión completa. Los ejes de los pies deben estar paralelos y separados por un espacio igual a la distancia entre ambas caderas. Por otro lado, la posición anatómica es la posición de referencia que se utiliza para estudiar la anatomía. La única diferencia de esta postura con la anterior es que la palma de las manos miran hacia adelante. Y tenemos por último la posición funcional, que va a ser aquella posición fisiológica que adoptan las articulaciones de forma natural cuando están en reposo y obedecen al tono muscular normal, que coloca a todas las articulaciones en actitud de semiflexión. Con la técnica del examen del goniómetro, nosotros podemos, primero, realizar la explicación del método, establecer la posición del paciente o del examinado, la estabilización del segmento proximal, palpación e identificación de los puntos óseos, alineación del goniómetro con las referencias óseas, medición del arco de movimiento articular, lectura del resultado de la medición, registro de la medición, la comparación con valores normales y con baremos. Vamos a tener y vamos a describir a los planos de movimientos. Tenemos en el plano sagital medio que divide al cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Todos los planos paralelos al plano sagital medio se denominarán planos sagitales o parasagitales. Todos los planos sagitales
son cruzados de forma perpendicular por el eje medio lateral. Eje medio lateral, sobre el que se van a producir los movimientos de flexión y extensión visibles en la persona en la posición de perfil. El movimiento de flexión será aquel movimiento que se ejecuta en el plano sagital y desplaza una parte del cuerpo hacia adelante de la posición anatómica, como podemos advertir en la flexión de la cadera. La única excepción va a ser en la flexión de rodilla, que va a llevar al segmento distal hacia la parte de atrás. La extensión va a ser todo movimiento en el plano sagital que desplaza una parte del cuerpo hacia atrás de la posición anatómica. Y hemos mencionado que con la excepción de la rodilla, que la extensión será llevar, en este caso, la pierna hacia adelante. Solamente en este caso, el movimiento resultaría de forma contraria a la definición. Tenemos el plano frontal o coronal, que es cualquiera de los planos perpendiculares al plano sagital y vertical, dividiendo en dos partes al cuerpo, uno anterior y otro posterior. Va a cruzar perpendicularmente el eje antero-posterior y sobre este se realizan los movimientos de abducción y aducción que son visibles en la persona cuando está parada de frente. Tenemos al movimiento de aducción, que es todo movimiento en el plano frontal que aleja una parte del cuerpo de la línea media. Tenemos la línea media y la separa, la aleja. Y la aducción es todo movimiento que en el plano frontal acerca una parte del cuerpo a la línea media. Pero también tenemos a la abducción y aducción de los dedos de la mano. En este caso, la línea media corresponde a la línea media del tercer dedo. ¿Ya? Cuando los dedos se acercan a esta línea media o a este dedo, se denomina aducción. Y cuando se alejan o se separan, se denomina abducción o abducción. La abducción y aducción en los dedos de los pies, tomamos la línea media que corresponde al segundo dedo. Cuando los dedos se acercan al segundo dedo o a esta línea, se denomina aducción o aproximación. Y cuando se alejan, se denomina abducción, abducción o separación. Hablamos de la inclinación lateral del raquis o de la columna. Estos movimientos también se realizan en el plano frontal y se denomina inclinación lateral derecha e inclinación lateral izquierda respecto a la línea media del cuerpo.
hablamos de los movimientos en el plano transversal. Este plano desplaza una parte del cuerpo hacia afuera, que se llama rotación externa, y en cambio cuando lo desplaza hacia adentro se denomina rotación interna. Vamos a mencionar a la rotación derecha e izquierda en la columna, principalmente en la columna cervical. Estas rotaciones serán derecha e izquierda respecto al eje medio del cuerpo. Entonces la cabeza es la que nos va a indicar rotación izquierda. En realidad nos señala de la vista superior la nariz, y la rotación derecha. Luego tenemos a la pronosupinación. En el antebrazo se observa el movimiento de rotación denominada pronación y supinación. En la pronación, cuando el antebrazo gira hacia adentro, llevando la palma de la mano hacia abajo. Y en la supinación, gira hacia afuera, llevando la palma de la mano hacia arriba. Entonces, tomando estas consideraciones generales, podemos realizar la goniometría correspondiente de acuerdo a las necesidades que podamos presentar o bien de acuerdo a la patología. A partir de este tema, los siguientes vamos a ir describiendo los complejos articulares de forma específica. Ahora pasamos a las actividades en la plataforma.